En este vídeo vamos a ver cómo generar memes con inteligencia artificial. Lo que vamos a hacer es ponerle aquí un nombre, ¿vale? Como estáis viendo, bueno, aquí hay unos cuantos ejemplos y hashtags y tal. Y vamos a poner, por ejemplo, has been hotel, ¿vale? Y aquí tendríamos pues unos cuantos memes generados por inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos estos de aquí, ¿vale? Luego tenemos por aquí este de la escena de la serie, ¿vale? Tenemos este también. Como veis, unos cuantos nos ha generado, ¿vale? Y bueno, pues simplemente ahora lo que podemos hacer es ponerle un texto, ¿vale? Algunos te vienen también con un texto aquí ya escrito, ¿vale? Y luego tendríamos, por ejemplo, estos de aquí. Mira, de este de aquí vamos a editarlo, ¿vale? Bueno, tenemos los textos estos a elegir, ¿vale? En esta parte, en esta otra, en diferentes estilos. Esto puede venir bien, ¿vale? Si tenéis una cuenta de Instagram que genere memes, ¿vale? Hay muchas por ahí y esto de la inteligencia artificial lo que os va a ayudar es a editarlo, ¿vale? Bueno, si por ejemplo aquí ponemos el texto, solo podremos poner una frase, ¿vale? Si ponemos aquí dos, pues podremos escribir aquí y abajo, ¿vale? Ahora mismo no se me ocurre ninguna, por lo tanto voy a ver de algún meme que ya esté creado, ¿vale? Y voy a escribir aquí, pues un tipo de frase, ¿vale? Ya lo he visto, por ejemplo, y lo sabes, ¿vale? Pues este sería el ejemplo, lo ponemos ahí ya una vez terminado, pues lo ponemos en esta forma y ahí quedaría guardado, ¿vale? Luego también, como os he dicho, podéis cambiarle el texto, incluso abajo ponerlo, pero bueno, en fin. Vale, pues bueno, tendríamos ya lo que es el meme creado, ¿vale? Y podemos descargarlo en esta parte, ¿vale? Descargar gratis o la opción de pago, que también hay opciones de pago, ¿vale? Pues bueno, esto sería una parte que quería mostraros de cómo generar memes de estos con inteligencia artificial, ¿vale? Esta segunda parte lo que vamos a hacer es difusión de fondo, ¿vale? Utilizando inteligencia artificial ya nos ha eliminado directamente, ¿vale? Lo que es el fondo, ¿vale? También le podemos dar a editar. Si ha quedado alguna parte, como es por ejemplo esta de aquí, ¿vale? Lo podemos eliminar así de esta forma, pero en principio la inteligencia artificial ya nos lo ha quitado, ¿vale? Le damos a hecho y aquí pone por favor tal, cara recortada tal, vamos a ponerle también, ¿no? Describa la imagen completa aquí. Borrar por partes. No, pero esto, bueno, esto es si queremos, si no queremos hacer lo que acabo de hacer yo, pues se lo podemos poner aquí y ya está, o sea, sería muy fácil. Ya veis que en un momento nos ha quitado lo que es el fondo. Y luego con esto, pues, le podemos poner también a redimensionar, es decir, si por ejemplo queremos hacerlo para un short, ¿vale? Podemos ponerlo de esta parte y moverlo así. Y entonces ya lo que sería la imagen ya se cambiaría, ¿vale? De hecho, le vamos a dar a hecho para que veáis el ejemplo, ¿vale? Ahí está, ¿veis? Si queremos también ponerlo para hacer, no sé, vídeo en horizontal, pues sería de esta parte, lo pondríamos aquí, le daríamos a hecho. Y luego ya le podríamos poner pues un fondo, ¿vale? He probado esto, ¿no? Hemos puesto este de aquí, que sería ampliarlo así de esta forma. Vamos a ponerlo por aquí, ahí estaría, le damos a hecho. Pues bueno, vale, y esto también, todo esto lo estamos haciendo en la página de Udou.pro, ¿vale? Y ahí, pues bueno, lo típico, se puede promocionar tu arte generado, por supuesto, puedes compartir el trabajo generado por IA creando tal en Facebook, Instagram, Twitter, ¿vale? Etiquétanos, compartiremos sus increíbles imágenes con la comunidad, ¿vale? Pues bueno, aquí estaría, ¿vale? Lo que es el removedor de fondo con inteligencia artificial, ¿vale?